Bueno, vamos a repasar imágenes de hígado y vías biliares. Tengo dos clases preparadas, esta es como más básica, vamos a empezar por esta, y en la otra tengo ejemplos de lesiones. Bueno, por supuesto siempre empezando repasando anatomía. Ahí tienen un esquema del Meter, focalizado hipocondrio derecho, donde ven la cara anterior del hígado, este es el diafragma. Y en la base o en la cara inferior asoma el fondo de la estructura biliar. Y esta estructura que ven acá, rodeada de grasa, esto es importante porque la grasa en tomografía se va a ver tipo densa y es un reparo anatómico para la segmentación hepática del ligamento redondo. Esto que vemos acá es el lóbulo derecho, está más o menos por aquí. Y aquí tenemos el segmento lateral del lóbulo izquierdo, como para ir nombrándolo varias veces y repasar anatomía. Esta es una vista inferior desde la porta hepática, desde el ilio, donde está la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar principal. En el lecho vesicular tenemos la vesícula biliar. Por lo tanto, detrás, en la cara posterior, esta sería la vena cava inferior, recibiendo las venas suprahepáticas o hepáticas. Y hay un reparo, una línea que uno proyecta, que es muy simple para repasar la segmentación, que es proyectar una línea que una la vena cava inferior con la vesícula biliar. Y esta línea imaginaria uno la proyecta en todos los cortes de tomografía. Y con eso permite diferenciar de forma muy simple a la derecha el lóbulo derecho y a la izquierda el lóbulo izquierdo. Por otra parte, entre el ilio hepático, el ligamento redondo donde está la obliteración de la vena umbilical y el ligamento venoso y la vena cava inferior, tenemos el segmento 1 o caudado, es bien posterior. Generalmente está muy cerca de la vena cava inferior, a veces está como rodeando a la. Y acá en el esquema les han marcado improntas de las relaciones anatómicas que tiene el hígado con el resto de vísceras, tanto intraperitoneales como retroperitoneales. Antes que eso les marco que por delante del ilio, hacia la cara anterior, entre la vesícula biliar y el ligamento falciforme, el segmento 4 o cuadrado o medial del lóbulo izquierdo. Bueno, ahí tienen la impronta del riñón derecho, se acuerdan de la relación anatómica a través del bolsillo de Morrison, la impresión del ángulo hepático del colon, y en el área posterior, bueno, también la impresión gástrica, hay una zona desperitonizada o zona desnuda, no está revestida por el peritoneo visceral y se refleja sobre sí mismo. La zona desnuda del hígado. Bueno, esto, me está marcando acá. Bueno, y esto es como las relaciones anatómicas con las estructuras intraperitoneales y retroperitoneales, porque tienen el riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha, retroperitoneales, segunda porción del duodeno, intraperitoneal, el cardias, el estómago, primera porción del duodeno, la relación con el ángulo hepático del colon, el colon transverso. Y a través del epiclón menor o ligamento gastrohepático, ¿sí? Desde la curvatura menor hacia el ilio, donde en el borde libre van las tres estructuras del ilio hepático. Bueno, el hígado tiene una doble circulación y el 70% del flujo sanguíneo procede de la vena porta, que aporta el 50% de la sangre oxigenada. El resto del flujo y la mitad del oxígeno por la arteria hepática, rama del tronco celíaco, y ahí ven la vía biliar principal extrahepática, y cómo estas tres estructuras ingresan al ilio y se van ramificando y forman las tríadas portales, que terminan siendo los vértices de la estructura histológica anatómica del lobulillo o el eje central de la estructura anatómica funcional del lobulillo, de la espinohepática. Y luego el retorno venoso viene por las venas suprahepáticas. Acá seleccionaron una porción del hígado
esta es la derecha, esta es la media, falta la izquierda. Y bueno, y son preparos de estructuras vasculares para la segmentación hepática. Esto es para recordar un esquema histológico, entonces la estructura hexagonal, la estructura anatómica, con las tríadas portales de los vértices y la vena centrolobulillar en el centro, el lobulillo hepático, y todas las trabéculas de Remak, todas las hileritas de hepatocitos que en forma centrípeta vienen al flujo hacia acá, con los sinusoides, y si no, tomamos como eje central la tríada portal que comunica los conductillos y los vasos que unen dos tríadas portales, que forman el centro, y la parte periférica, las venas centrolobulillares, esto que sería el asino hepático, con las tres zonas, zona 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno, estos son esquemas que por eso paso un poco más rápido, para recordar estructuras anatómicas que después vamos a ver en las imágenes. Esto corresponde al ligamento falciforme. El ligamento falciforme es un preparo anatómico porque permite dividir dentro del lóbulo hepático izquierdo el segmento medial, O4, o cuadrado, que queda hacia la derecha, y el segmento lateral formado por dos segmentos, 2 y 3, que sería el segmento lateral. Atrás vimos el ligamento venoso, el hilio hepático estaría acá adelante, la vena cava inferior y limitando el segmento 1 del lóbulo izquierdo o caudal. Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que acá está al revés, esto es anterior y esto es posterior. La vena cava inferior, el hilio hepático, la vesícula biliar, el ligamento falciforme. Entonces, esta línea divide el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo y a su vez dentro del lóbulo izquierdo, bien próximo a la vena cava, el segmento 1, 2 y 3, el segmento lateral del lóbulo izquierdo, ligamento falciforme, y hacia la derecha el segmento 4 o cuadrado o medial del lóbulo izquierdo. A su vez, en el lóbulo derecho también tenemos 4 segmentos. 5, 6, 7, bueno, lo marcamos. En estos cortes sagitales de estos esquemas permiten diferenciar espacios intraperitoneales donde se puede localizar, por ejemplo, una colección focalizada de pus, un absceso como complicación de algún proceso infeccioso. Son espacios que hay que tenerlos en cuenta para evaluar la totalidad de la cavidad peritoneal o la cavidad mayor. Debajo del diafragma se describe el espacio subfrénico. Este es un corte parasagital derecho, por lo tanto este es el retroperitoneo y esto es el riñón derecho y la suprarrenal derecha. Entonces hay un espacio subfrénico derecho que estaría entre el diafragma y la cara superior del hígado, y un espacio subhepático derecho en relación con el bolsillo de Morrison y el riñón derecho. A su vez, este espacio se divide en posterior y anterior. Y ahí tienen dibujados localizaciones de probables abscesos, subfrénicos anteriores, posteriores, subhepáticos anteriores y posteriores. Es interesante esto porque si uno detecta varias lesiones con las características por fotografía de un absceso, bueno, drenar todas, porque la persistencia de alguna que puede cronificar el proceso. Si pasa por el corte por la línea media, está el corte pasando a nivel de la transición lóbulo derecho al lóbulo izquierdo, tendríamos el espacio subfrénico izquierdo, anterior y posterior, y el subhepático, anterior y posterior. Y entre el estómago y el retroperitoneo, la entrada transcavidad de los epiplones o cavidad menor. Estómago por delante y páncreas por detrás. Y un corte bien parasagital izquierdo serían los segmentos laterales, los espacios subfrénicos anteriores y posteriores izquierdos y el subhepático. Estómago, transcavidad de epiplones, páncreas. Detrás de mi bajo lateral también. Bueno, este esquema es similar al anterior, es para repasar cuáles son los parámetros
que seguimos para hacer la segmentación hepática. Existen distintos modelos. El más simple es proyectar la línea vena cava inferior, vesícula biliar y todo lo que queda hacia acá es lóbulo derecho y hacia allá lóbulo izquierdo. Otro es siguiendo las venas suprahepáticas. Entonces la suprahepática media se proyecta a nivel de esta línea imaginaria que marcamos antes. La suprahepática derecha divide al lóbulo derecho en segmentos anteriores y posteriores y la vena suprahepática izquierda en lateral y medial. En realidad uno puede elegir cualquiera de esos que siguen la segmentación de la vena porta, por su rama derecha y rama izquierda. Bueno, es muy simple. Bueno, este plantea este esquema, 3 planos de cortes verticales, que serían la posición de las 3 suprahepáticas, y un plano transversal, para diferenciar lo que es posterior de anterior, posterior, superior e inferior. Y esta es la conocida, supongo yo, por ustedes, segmentación hepática, donde uno sigue la numeración en contra del sentido de las agujas del reloj. Entonces el segmento 1, bien posterior, caudado o despliegue, rodeando la vena cava inferior. Segmentos laterales del lóbulo izquierdo, 2 y 3, ahí vendría el ligamento falciforme. El segmento 4 o medial del lóbulo izquierdo del hígado, y dentro de lo que sería el lóbulo derecho, segmentos 5 y 6 que son anteriores, 7 y 8 son posteriores. Bueno, y este esquema muestra las estructuras que uno se va a encontrar en los cortes axiales de tomografía. Hay 4 planos de corte transversales. El primer plano de corte pasaría a este nivel, el plano A, que estamos a nivel de las venas suprahepáticas. Por lo tanto, en la imagen tomográfica vamos a encontrar esta. Posterior, la vena cava inferior y recibiendo las venas suprahepáticas, derecha, media e izquierda. Por lo tanto, la media permite diferenciar izquierdo de derecho, la vena hepática derecha, lo que son los segmentos anteriores 5 y 6, y posteriores 7 y 8, y la vena hepática izquierda, los laterales del medio. Un corte pasando por B, este nivel, nos va a mostrar suprahepáticas y la rama izquierda de la porta. Entonces eso se ve ahí. La vena cava inferior, bien por delante en el segmento 1, la vena porta izquierda, segmentos laterales y medial, y lóbulo derecho, lo que vemos. Un corte más abajo, por acá, pasando por el tronco de la vena porta, el plano corte C, y uno más inferior, pasando por la vesícula biliar y el Entonces vemos a nivel del hilo hepático la rama porta de la vena porta derecha, dividiendo los segmentos anteriores de los posteriores del lóbulo derecho. Y un corte más abajo, la vesícula biliar. Entonces ahí uno proyecta la línea que separa izquierdo del lóbulo derecho. Siempre recuerden esta relación, vena cava inferior, vena porta, la entrada a la hiato de Winslow o entrada a la arteria de los epitrones, donde finalmente hay un ganglio, pero el ganglio no debe estar visible por imagen, y no estamos tratando. Sin duda que el primer método de diagnóstico de hígado y de vías biliares es la ecografía. La ecografía, recuerdan, utiliza ultrasonido, es inocuo, no es radioseñalizante. Es muy buena para diferenciar lesiones quísticas y sólidas, pero cuando te encontrás con una lesión sólida en el hígado, probablemente requieras otras metodologías diagnósticas para caracterizarlas y en algunos casos la necesidad de la realización de una biopsia. Tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que es un método operador dependiente que dependerá del entrenamiento o la capacitación del ecografista en solididad para detectar lesión. El aire es un mal conductor de ultrasonido, por eso las distensiones colónicas generan mucha perturbación para obtener la imagen.
Los obesos también, por una cuestión de panículo adiposo y profundidad de penetración del ultrasonido, y también se hace más dificultoso en los ancianos. Pero en general es sin duda el primer método de estudio. Bueno, y esta es una imagen de la ecografía transabdominal, donde se observa el parénquima, que tiene que ser ecogénico, homogéneo, cualquier alteración en la ecoestructura o deformidad, tamaño, contorno, alimentaría a patología, más la descripción de una lesión ocupante de espacio. Y acá se observa una estructura tubular anecoica con refuerzo acústico posterior, al cual están llegando dos estructuras también tubulares anecoicas, que son la desembocadura en las venas suprahepáticas derecha y media en la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior. Este es un corte de tomografía para repasar anatomía en forma grosera en una única imagen. Después tengo la secuencia de tomografía para que ustedes vean la progresión de todos los cortes. Se reconoce que es tomografía por el hueso, de calcio y hiperdenso, la columna lumbar. Tiene contraste endovenoso, de hecho cuando se evalúa hígado o abdomen se busca una serie sin contraste endovenoso, una serie con contraste en faz arterial temprana y una faz tardía o fase portal. Y eso ayuda mucho en la caracterización de una lesión o una masa ocupante de espacio. Después vamos a tratar de hacer algo medio resumido, como uno puede juntar la información de los distintos métodos, del distinto comportamiento al contraste en tomografía. No nos gusta mucho en resonancia en algunas cosas, en tomografía, y algunas cuestiones de medicina nuclear. Con toda esa información uno puede discriminar entre un nódulo, bueno, si se trata de lesiones benignas o malignas y probablemente de qué tipo. Entonces, esta es una TAC con contraste endovenoso, la aorta y la vena cava se ven hiperdensa con respecto a los músculos paraespinales, y también estás viendo la eliminación del yodo soluble por vía renal. Estas son las suprarrenales. Esta es la vena porta, o sea que esta es la zona del ilio hepático. Esto es el lecho de la vesícula biliar. Probablemente no tengan que ser todos los cortes, que capaz de. Por lo tanto, si yo proyecto esta línea, de acá para allá el lóbulo izquierdo y de acá para acá el lóbulo derecho. Esto es el ligamento falciforme rodeado de grasita, por eso se ve hipodenso, y ese cordón fibroso corresponde a la obliteración de la vena umbilical. Por lo tanto, esto es 2 y 3 segmentos laterales y 4 medianos. Bueno, el resto de estructuras que uno ve es vaso. Siempre uno utiliza como parámetro de comparación la densidad del hígado y del vaso, que suelen ser similares. Es una muy pequeña diferencia que es fácil, pero son similares. Esto es colon, en tomografía se usa insuflación gaseosa del colon. Esto es estómago, y en el estómago se hace doble contraste. Y en asas de intestino delgado solamente vaina. Esto que vemos acá es el páncreas. Probablemente esto sea la vena esplénica, que esté llegando y uniéndose a la vena, en la esfínter superior, y forme la vena porta. Bueno, este corte es bien alto en el abdomen. Tenemos la aorta abdominal y el estómago distendido con aire. Y en los primeros cortes, ¿se acuerdan del esquema A? Veíamos la vena cava inferior recibiendo las venas suprahepáticas. Esto es el vaso, probablemente esto sea estómago, falta de extensión. En un corte más abajo, aorta abdominal, esófago distendido, vaso, hígado, vena cava inferior y las dos suprahepáticas, las tres. Voy a bajar un par de cortes para ver esto. Si yo estoy en el corte inicial que vimos, aorta, vena cava inferior, vena porta, ilio hepático, si yo sigo ese vaso, me voy para arriba, ahí tengo la bifurcación, la vena porta derecha y izquierda. Esto es acá. Y así uno sigue todos los cortes. Si esto es la vena cava inferior, de abajo, está ahí, este es el segmento 1 o caudado, detrás del ilio y rodeando hacia la izquierda de la vena cava inferior. Este es el ligamento falciforme, bueno, 2 y 3 y 4. Creo que esta segmentación quedó. Y esta es la vesícula biliar.
la formación del tronco de la porta, la vena esplénica, uniéndose a la vena mesentérica superior, en un corte más arriba, vena porta. Y es como uno debería interpretar los estudios de tomografía, siguiendo los cortes, ¿sí? Ahí viene, esto sería la aorta abdominal, el tronco, la arteria mesentérica superior, antes de la posterior, la vena mesentérica superior y el coledoco. Esto es la cabeza del páncreas, es el segmento intrapancreático del coledoco, buscando la desembocadura en el duodeno. Segunda porción. Estómago probablemente, segmento lateral, vesícula biliar, nódulo derecho. Bueno, esto es viejo porque hoy día la tomografía también hace cortes en todos los planos con la tomografía multicorte. Entonces, antes uno decía, bueno, la resonancia tiene la ventaja de hacer los múltiples planos, pero eso ya no es así. Pero sí que las colangioresonancias probablemente sean los métodos de screening, de estudio de la vía biliar. Bueno, esto es una resonancia, uno lo identifica porque el hueso es negro, vacío de señal, el flujo sanguíneo dentro de las estructuras vasculares, aorta, vena cava y tronco de la porta, se ve con negro, vacío de señal, al igual que el flujo lento, como por ejemplo en la vesícula biliar, la bilis, o el líquido cefalorraquídeo, y eso permite identificar si es negro T1 y si es blanco T2. Me refiero al líquido cefalorraquídeo o al líquido de baja velocidad de circulación como urinario, vesícula biliar. Bueno, y como el corte de tomografía, ¿sí? Esto es el hígado, esto es el vaso, riñón izquierdo, suprarrenal izquierda, suprarrenal derecha, probablemente en un corte más abajo aparezca el polo superior del riñón derecho y el típico asinalizado del páncreas, colon y cuerpo del páncreas. Probablemente esto sea estómago y esto sea hasta el intestino colon, delgado y colon. Y la medicina nuclear utiliza la incorporación de un isótopo al cuerpo humano, el isótopo es un elemento inestable, va a ir decayendo en el elemento más estable, diciendo radiación gamma, radiación ionizante, que va a ser captado por la cámara gamma, y así vamos a obtener una imagen. Una imagen que es pobre anatómicamente, pero tiene mucha sensibilidad para detectar parénquima hepático normal o lesiones en función del isótopo que estemos usando. Si usas tecnesio 99M, sulfuro coloidal o fitato, estás marcando la captación del sistema mononuclear fagocitario. Es decir, esa imagen grosera, puntillada, negra, que es fotopositiva, es la captación hepática normal. De las células de von Puffer también captará el vaso y también captará la médula ósea. Y esta es la captación de base normal. No sé si tengo aquí una base. No. Si yo utilizo, bueno, se los digo ahora, otros isótopos que se pueden utilizar para evaluar hígado, glóbulos rojos, el propio paciente, marcados con tecnesio 99M que se inyectan por vía endovenosa. Si son glóbulos rojos marcados, van a quedar retenidos en alguna lesión vascular. Es típico que uno utilice ese isótopo para marcar los imanes. El sulfuro coloidal, tecnesio 99M, si marca los macrófagos, es característico que lo capte las lesiones benignas tipo hiperplasia nodular focal, pero no van a captar las lesiones benignas adenomas hepáticos. Por lo tanto, si yo tengo una lesión en el hígado que capta más al tecnesio sulfuro coloidal que el resto del parénquima, que persiste hipercaptante o fotopositiva, más otras características que después veremos en tomografía, como esa cicatriz central estrellada, probablemente, como lesión nodular benigna, sea una hiperplasia nodular focal. Un adenoma que está formado por hepatocitos, una lesión benigna bastante diferenciada, hepatocitos bien diferenciados, pero que en su estructura no forman canalículos biliares, va a ser un nódulo sólido por ecografía, va a tener un comportamiento característico en la tomografía y va a ser fotón negativo para el sulfuro coloidal tecnesio 99 porque no tiene sistema mononuclear fagocitario. Pero como esos hepatocitos son funcionantes y secretan un montón de productos endógenos o exógenos, lo que sería hacia la bilis en el caso normal, y ellos la captan pero no lo pueden secretar,
Si uno hace ácidos marcados como el ida, pisida, pipida, va a dar fotón positivo el adenoma. Entonces uno dice, como resume, que el hemangioma va a ser fotón positivo para glóbulos rojos marcados con tendencia, pero los ovillos de capilares va a ser persistentemente fotón positivo. El adenoma ida, pisida, pipida positivo, sulfuro coloidal tendencia negativo, y la hiperplasia anular focal capta el sistema mononuclear fagocitario sulfuro y es negativo para ida, pisida, pipida. Y con todo eso uno va armando un algoritmo de diagnóstico. Bueno, con respecto a la anatomía de la vía biliar, bueno, están los canalículos biliares que se ponen entre los dos polos, entre los hepatocitos próximos. Tenemos los polos sinusoidales y los polos biliares. Se reúnen en canalículos mecorangiolo de mayor calibre, el conductillo de G, la vía porta, y llegamos al hepático derecho y hepático izquierdo, que se juntan, forman el hepático común y luego de la desembocadura del cístico pasa a ser colédoco, que desemboca en la cara interna haciendo porción de duodeno en la ampolla de Bartter. Generalmente, o en la mayoría de las personas, desemboca junto al colédoco este acá, que es el Wilson, o conducto pancreático principal. Y un poquito más arriba, el conducto de Santorini en la carúncula menor. Esto es importante, la relación anatómica de la C que forma el marco duodenal con la cabeza pancreática, creo que hablar de ictericia, infección obstructiva, cáncer de tercer cáncer, ¿verdad? Bueno, y ahí tienen las tres relaciones del borde libre del estiflón menor que llega al líquido hepático. Bueno, la vesícula tiene una forma ovalada, tiene un fondo, un cuello, un bastinete y el cístico que desemboca a lo mejor. El fondo, el cuerpo, el cuello y el bastinete. Existen variantes anatómicas, por supuesto, pero la mayoría de las personas desembocan juntos. En este esquema se ve cómo se junta la izquierda, el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, llega el cístico, el colédoco y el Wilson. Diámetros normales, el colédoco 3-4 milímetros, el Wilson hasta 2 milímetros de diámetro. Estas son variantes, pueden desembocar juntos, siguiente con el esfínter de Oddi y la papila, o en forma independiente, o se reúnen un poquito más y no desembocan, sin caracol. Son variantes anatómicas. ¿Cómo se ve la vesícula biliar normal por ecografía? Al ser una estructura hueca que contiene bilis, que es básicamente agua, va a ser una estructura negra en ecografía anecoica. Esa es la vesícula biliar normal. La pared sí es ecogénica, mide 1 o 2 milímetros, entonces acá ve una estructura ovalada, alarga un corte sagital. Este sería el fondo, este sería el cuerpo, este sería el bastinete. Anecoica, y por justamente tener líquido esa estructura, el ultrasonido pasa a mayor velocidad y se genera este refuerzo acústico posterior. Todo lo que esté por detrás tiene como un reforzamiento en su ecogenicidad. Esto que está acá es la vena cava inferior. La pared es ecogénica y normalmente la luz tiene que estar libre. Acá esto es un poco anecdótico. Esto es un programa escritor. En realidad este paciente se le estudiaba la vía urinaria, el funcionamiento renal, con el estudio que lleva contraste venoso. Por eso se ve en la pelvis renal, hiperradiopaca, el uréter, la vejiga que se está llenando, y sobre la imagen del riñón derecho, porque está la pelvis renal derecha, aparece esta imagen elongada en el hipocondrio derecho en relación con la cara inferior del hígado, por delante del riñón. Lo que pasa es que la radiografía está superpuesta, que se ve radiopaca. Y en realidad, bueno, es como un hallazgo en este paciente donde se estudiaba la vía urinaria, ver la imagen de la vesícula biliar radiopaca porque está calcificada. Esto es consecuencia de colicitis crónica, la calcificación de la pared y da el signo de la vesícula en porcelana. Pero no es que tenga contraste. Este es otro corte ya de líquido hepático, donde ves la vía biliar, y ahí la pueden medir justamente, y la vena porta. La vena porta tiene pared porque en su entrada líquido rastra cápsula de Wilson, las venas suprahepáticas no tienen pared ecogénica.
Y ahí también puede evaluar el tamaño, la ecogenicidad del hígado y si existe o no alguna lesión. Y diferenciar si es quística versus sólida. Y ahora repasemos un poco de los estudios contrastados que permiten estudiar la vía biliar. Este estudio también no se realice, tiene una indicación puntual que es el único que evalúa la funcionalidad de la vesícula biliar, pero no se usa frecuentemente. Porque ustedes piensen, si tienen sospecha de litiasis simple o litiasis complicada, policistía y demás, el primer método va a ser la ecografía, lejos. Pero bueno, este método que se realiza, ¿se acuerdan? Tomando un comprimido 2 de yodo hidrosoluble, que se absorbe a nivel intestinal y que pasa y aporta al hígado y el hepatocito lo capta y lo secreta en el canalículo biliar, permite detectar primero la llegada de ese yodo hidrosoluble administrado por vía oral que llegue a la vesícula biliar. Se habla de permeabilidad cístico. Segundo, que la vesícula biliar concentre, almacene la bilis, que concentre y posterior a un estímulo colecistoquinético, la contracción y el vaciado vesicular. Por lo tanto, es el único estudio que es funcional. La única utilidad que tiene es que permitiría identificar las litiasis con alto contenido de colesterol, que serían radiolúcidas a los estudios radiológicos. Pero una litiasis radiolúcida se ve en ecografía, así que ya tienen otra imagen. Y otra. Gracias. Y dentro de los estudios contrastados de la vía biliar intrahepática hay distintas opciones. Cuando identifiquen el endoscopio, esta es una colangiografía endoscópica retrógrada o colangiopancreatografía, y también se tiene el Wilson endoscópica retrógrada. La utilidad de este método es que también es terapéutico. Entonces, cuando uno sospecha litiasis distal enclavada cerca del epitelio de la papila, a través de uno de los canales del endoscopio se puede avanzar una canastilla de Dorian y extraer la litiasis. También permitiría la realización de biopsias, una obstrucción distal, un ampuloma, un colangio distal, obtener una muestra y hacer el estudio anatomopatológico. Entonces, este es el endoscopio, se llega hasta la segunda porción del duodeno, se hace una miotomía de la ampolla, se canaliza el esfínter de Oddi y se inyecta en forma retrógrada yodo hidrosoluble, por eso es retrógrada. Y se observa el colédoco, el hepático común sería a este nivel, hepático derecho, hepático izquierdo. Como es un estudio que se hace a través de una inyección a presión de contraste endovenoso, se estima como un diámetro normal del colédoco hasta 6-7 milímetros. Y este que se ve acá es el conducto pancreático principal de Wilson, que el calibre normal por ecografía es de 2 milímetros. El riesgo de esto es generar un efecto secundario del estudio o un riesgo, es hacer una pancreatitis química por la inyección a alta presión de yodo dentro de los canalículos biliares. Esto permitiría estudiar cualquier litiasis o estenosis o obstrucciones o irregularidades del calibre, tipo con esclerosante, etc. Pero básicamente el primer estudio es ecografía, el segundo en vía biliar sería colangio, resonancia, sin la necesidad de inyectar contraste, y la CPR muy utilizado en cirugía por el tema de la posibilidad de resolver el cuadro retirando el cálculo. Hay otra imagen y acá se ve el colédoco amenazado, tortuoso, por lo menos ahí, acá, dos lesiones de reja. También acá habría que ver si no es una tercera. Múltiples cálculos, lesiones de reja. Esto es la patente del duodeno con la patente glucosa normal. Cuando a un paciente se le opera y se le practica una colecistectomía y se hace una coledocotomía, se deja un tubo de drenaje o tubo en T o tubo de Kerr. Este tubo, que se deja por unos días y que aboca al exterior, permite evaluar la permeabilidad del colédoco, el débito,
Y antes de retirarlo, se aprovecha la inyección de iodo soluble a través del extremo externo del tubo y se tiñe la vía biliar. Esto se llama colangiografía transfer. Si el colédoco no tiene estenosis residual cicatrizada o no tiene una litiasis que emigró y no se detectó en el momento del acto quirúrgico, se retira. Pero es como una forma de certificar la permeabilidad, esto es el cístico remanente. Y después, si ven un estudio donde ven la vía biliar contrastada, radiopaca, y ven una aguja muy finita a través del parénquima hepático, eso es una colangiografía transparieto-hepática. No tengo imágenes, se hace por punción a nivel del décimo espacio intercostal y al anterior, se punza, se inyecta un poquito de yodo y cuando se ve que se tiñe una estructura tipo ramificada descendente, porque si va para arriba es estructuras vasculares, las venas suprahepáticas, y si no, nada va retirando hasta que, porque como punzamos un canal posible, es como que van haciendo pruebas hasta que ven que se tiñe la biliar y permitiría hacer el estudio de estenosis altas. Por ejemplo, con las carcinomas de la zona del ilio, los Klatskin, por ejemplo. Si las obstrucciones altas se prefiere ser transparente hepática, si la obstrucción es baja y con la posibilidad terapéutica la CPR. Y después está la intraoperatoria, donde van a ver el campo quirúrgico, todas las pistas, trocas, etc. Bueno, esto es lo que les contaba hoy de medicina nuclear con IDA, TISIDA, MIPIDA, que permite evaluar si es del palito normal la secreción biliar. Entonces hay una captación hepática normal y luego va a haber un foco, botón positivo de concentración en la vesícula biliar y la vía biliar desembocando en esto que es el duodeno. Y las conexiones resonancia. Es un software del equipo donde el flujo de baja velocidad lo torna hiperintenso, sin necesidad de inyectar yodo. Por lo tanto, y te muestro la imagen en múltiples planos, esto es la vesícula biliar, el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, ahí estaría el cístico, por lo tanto esto es colédoco y esta sería la segunda porción del duodeno, patente normal. Esto es estómago. Ahí tienen otra incidencia, ahí se ve Wilson, hepático derecho, hepático izquierdo, colédoco, vesícula biliar. Bien, vamos a ver. Y ahora les muestro si tienen ganas, imagen de foto. Por lo menos algunas para ejemplificar. Esto es los esquemas de tomografía que hemos visto en la otra clase, en cortes de verdad. Vamos desde arriba hacia abajo. Este es el primer corte de abdomen, esto es la vena cava inferior, recibiendo las venas suprahepáticas. Esta es la imagen que le hizo el de conejito que voy, porque se ve la vena cava recibiendo las dos suprahepáticas. La aorta abdominal, el bajo. El estómago con distensión con válvula. Las tres venas suprahepáticas. En un corte más abajo, a nivel del ilio, aparece el tronco de la porta, vena cava inferior, aorta abdominal. Este sería el tronco celíaco. Este es el ligamento falciforme, por lo tanto estos segmentos 2 y 3, lateral del lóbulo izquierdo, y 4 medial. Lóbulo derecho. 5, 6, 7 y 8 son posteriores. A su vez, el 8 es posterior y superior, el 5 es anterior e inferior. El 6 es anterior e inferior, que es el que forma el ángulo en la directa del abdomen, la porción más extendida, y el 7 es posterior y superior. Por eso de la aorta, la vena cava, el tronco de la porta, eso es el páncreas. Aorta abdominal, vena cava inferior, vena porta, ilio, esto es el segmento 1. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. A nivel de la vesícula inferior, la cara inferior de la vesícula biliar,
típica en tomografía, hipodensa, segmento medial 4 y lóbulo derecho a la derecha. Esta es la aorta abdominal, esta es la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior que está recibiendo la vena esplénica, forma la vena porta, la mesentérica inferior ya desembocó antes en la vena esplénica, y esto es la cabeza del páncreas, y esto es la segunda porción del duodeno. Esto es estómago. Esto es asa de intestino delgado, yeyuno, con relleno total de bario, y esto es colon transverso, ángulo esplénico o descendente, con insuflación gaseosa. Bueno, ya vimos una imagen similar, como se ve en ecografía en corte longitudinal, anecoica con refuerzo acústico posterior, con pared ecogénica, muy delgada, de 1 o 2 milímetros. Y si recuerdan, creo que no tengo ninguna imagen, como se ve un cálculo normalmente. La cara anterior del cálculo es hiperecogénico y rebota el ultrasonido, pero por detrás no pasa, entonces tiene la sombra acústica posterior. Bueno, otro corte, donde se ve la vena porta, la circulación más rápido que la misma. Son distintos autores, pero en definitiva es todo lo mismo. Siguiendo la 3 suprahepática me parece que es lo más fácil. Este autor diferencia el medial en un segmento inferior y el superior. Nosotros decimos segmento 4, medial entero, el norte falciforme, el segmento lateral, 5 y 6 anteriores, 7 y 8 posteriores. Y eso es la proyección de la tomografía. Si esto es el lecho vesicular, vena cava, proyección de la vena suprahepática media, izquierda y derecho, proyección de la vena suprahepática izquierda, segmento lateral de medial, y en la suprahepática derecha, en los cortes altos, separa el 8 del 7, este es superior y posterior, este es anterior e inferior, este es anterior e inferior, y este es posterior y superior. 5 y 6 son anteriores, y 7 y 8 son posteriores. Por eso no se los ve todo el mismo corte, pero bueno, uno los proyecta en el mismo corte. Acá se ve la porta, derecha. ¿Tienen dudas de esto de la segmentación? Y el caudado siempre que queda como rodeando la vena cava inferior entre la vena cava y la porta. Bueno, a ver si se ve. Sí. Bueno, algunos ejemplos. Esto es una TAC sin contraste endovenoso. Esta es una TAC con contraste endovenoso en fase arterial. Y esto es una TAC con contraste endovenoso, ya cortes tardíos en la fase portal. Entonces uno evalúa la densidad del hígado, la compara con la densidad del vaso y evalúa cómo es ese flujo, cómo es el refuerzo, si es homogéneo a nivel del parénquima hepático. Y lo que llama la atención acá es que hay múltiples lesiones, estas son las más grandes, redonditas, hipodensas, sin contraste endovenoso, y que persisten marcadamente hipodensas post contraste endovenoso. Las estructuras vasculares ahí se ven, y las lesiones persisten. Por tanto, son lesiones hipodensas que no refuerzan el contraste endovenoso. Probablemente esto es una imagen muy característica de quistes serosos simples. Si son lesiones quísticas, ¿cómo se van a ver en ecografía? Como estructuras redondas, negras, anecoicas, con refuerzo acústico posterior y sin pared. Y existe una asociación entre los quistes hepáticos y los quistes renales. Los quistes pueden ser en este síndrome hepatorenal o pueden ser quistes simples hepáticos únicos o múltiples. Entonces, a nivel del hígado, las mismas imágenes quísticas que otro paciente, que es lo mismo. Y a nivel cortical del riñón, esas lesiones redondas y hipodensas que no reportan el contraste, muy características de quistes. Es una ecografía RMI de otro caso, otro paciente. Si estamos evaluando la vía biliar, aparecen múltiples imágenes saculares, como si fueran aneurismas, pero en realidad es vía biliar,
Esta es la vesícula, ahí tienen el semipático común, el coledoco y bulbo. Bueno, corresponde a múltiples imágenes quísticas de dilatación de la vía biliar, que son las amatomatosis biliar. Ejemplo. Bueno, quistes pueden estar únicos o múltiples, anecoicos en ecografía, hipodensos en tomografía, y si tienen líquido es muy simple. En resonancia va a ser negro en T1, marcadamente blanco y hiperintenso en T2. Y los quistes simples no tienen refuerzo al contraste endovenoso, tanto en tomografía como en resonancia. Pueden calcificarse la pared, sí, y los quistes se pueden también complicar. Bueno, imagen de ecografía, por lo menos dos. Esta es más grande. ¿Sí? Lesión redonda, negra, con refuerzo acústico posterior. Muy característico. Sin tabique, sin detritus, sin nódulos en la pared. Múltiples lesiones, hipodensas, bilaterales, difusas. Esta es más grande. Densidad agua parénquima, probablemente son quistes serosos, múltiples. Entonces, en resonancia, digamos, el líquido cefalorraquídeo es negro en T1, es blanco en T2, si esto tiene líquido, es negro en T1, blanco en T2. Ahora, cuando aparece en la ecografía una lesión no tan líquida, sino con ecos en su interior, y que en tomografía es heterogénea, es hipodensa, pero también tiene una zona más densa, hiperdensa, uno puede sospechar, por ejemplo, quistes complicados, quistes con hemorragia, por ejemplo, intraquística. Ya con las lesiones quísticas complicadas o con tabique, uno tiene que plantear el diagnóstico diferencial con la lesión maligna más frecuente del hígado, secundaria, que son las metástasis. Algunas metástasis pueden ser quísticas. Hay distintos tipos de metástasis, algunas pueden ser quísticas. Entonces, un quiste complicado ya no es lo que vimos antes, plantea el diagnóstico diferencial con eso. La diferencia entre una metástasis quística o una metástasis con hemorragia o una metástasis calcificada o lo que sea, refuerza el contraste endovenoso, tal vez en la periferia. El quiste simple o el quiste complicado no refuerza el contraste endovenoso. Por eso se dice no tiene pared. Bueno, este es el ejemplo de un paciente que tenía un tumor primario, de la estirpe terminal, con un nombre que sea un seminoma, y aparecen, o un corio, aparecen dos grandes lesiones heterogéneas, irregulares. Es un ataque con contraste espacio arterial, que tiene un refuerzo periférico irregular, no en la zona de detritus o de necrosis, pero sí en la periferia. Quistes pueden ser infecciosos, por el pneumococcus glomeruloso, el quiste gatídico, hay que pensar en las zonas endémicas, las lesiones pueden ser en el hígado, en el pulmón, en el sistema nervioso central, etc. Tiene una imagen característica en ecografía quística con refuerzo acústico posterior, puede tener pared gruesa, detritus que en su interior son los coles, que son como móviles, en clase se puede ver el signo del camarote, que es la membrana flotando en el interior del quiste, o quistes multivesiculados, que serían las vesículas hijas, y en quistes crónicos se pueden ver calcificados. Acá aparece una lesión quística heterogénea, que tiene acá focos de calcificación con sombra acústica posterior. Y acá se ve el quiste que es heterogéneo, con zonas más anecoicas, con zonas hiperecogénicas. Esto plantea el diagnóstico diferencial, con un absceso, con un quiste complicado, con una metástasis, con historia clínica. Quistes que aparecen como multiloculados por la presencia de las vesículas hijas en su interior. En tomografía se ven como una lesión hipodensa, puede ser heterogénea, tiene las vesículas hijas en su interior, la calcificación periférica.
y tiene un poco de calcio. Si comprime la vía biliar, como en este caso dilata la vía biliar intrahepática, etc. Calcificar la pared. Y en resonancia permite diferenciar la doble pared del quiste, que también se puede ver por tomografía. Ahí está la pared interna, la del quiste, y la externa con el estudio de regulación. El refuerzo en capa externa por tomografía y la hipointensidad de la capa externa por la fibrosis que intenta contener al quiste. Si tiene básicamente líquido, es negro ente 1, blanco ente 2, se ven las vesículas hijas. Se puede ver la pared calcificada con vacío de señal y la capa externa, la fibrosis. Marcadamente hiperintenso con esas vesículas hijas en su interior, entre dos. El hemangioma es la lesión más nodular o tumoral más frecuente del hígado y es una lesión benigna. Estaría formado por vasos sanguíneos, estromas fibrosos, células endoteliales. En general puede ser asintomático, puede ser un hallazgo ecográfico cometido por imágenes por otro motivo. Si la lesión es grande, puede dar atrapamiento de plaquetas y dar trombocitopenia. Es muy característico el comportamiento del refuerzo al contraste endovenoso de tomografía. Básicamente, inicialmente es una lesión hipodensa. Se inyecta el iodo hidrosoluble y en fase arterial tiene un refuerzo periférico, nodular y discontinuo, que avanza de la periferia hacia el centro y que en los cortes tardíos, la fase venosa portal, cortes más tardíos, persiste marcadamente hiperdenso. Eso es muy característico de hemangioma. Y en ecografía aparece como una lesión sólida, bastante bien definida, hiperecogénica, puede ser única, múltiple, subcapsular, etc. Por lo tanto, una lesión sólida, hiperecogénica en ecografía, con ese comportamiento tan característico al refuerzo endovenocental, y que si son ovisos de capilares que tienen un flujo lento, son hipointensante 1 y muy blanco brillante, el signo de la lamparita ante 2, todo eso suma y le da para probable diagnóstico de hemangioma. Y con medicina nuclear sería fotopositiva a los glóbulos rojos marcados con penetración. Entonces, hipointensamente 1, blanca brillante en el pelo. Y en resonancia, utilizando gadolinio, también tiene ese refuerzo, inicialmente nada, periférico, que avanza en el centro y persiste en cortes tardíos marcadamente hiperintenso. Pero es lo mismo en tomografía. Entonces, la lesión que es el lóbulo derecho, que está heterogénea, esta zona del parénquima hepático, hay aparentemente una lesión hipodensa. En la fase bien arterial el contraste es nodular, periférico y discontinuo, va avanzando hacia el centro y debería tener una imagen donde se vea que está marcadamente hiperintensa. Tomografía, en cortes tardíos. Y una imagen, por lo menos para representar el carcinoma hepatocelular, que sería el tumor primario más frecuente de hígado, pero como lesión maligna más frecuente, en primer lugar, metástasis. Dentro de los primarios de hígado, el hepatocarcinoma. Ahí tienen la asociación a virus C, virus B sin necesidad de pasar por un estadio previo de cirrosis. ¿Se acuerdan que es un COVID? Un virus oncogénico. Exposición a aflatoxina, hemocromatosis, la cirrosis primaria, exposición al clorotras, que era un antiguo medio de contraste, y algunas enfermedades congénitas como la tirosinemia, la glucogenosis. Pero básicamente, cirrosis, múltiples nódulos de regeneración, en un paciente con un hígado cirrótico,
Probablemente el screening deba ser realizado cada, supongo que van a decir las próximas clases, los profesores de gastro, seguramente cada 6 meses deben practicar una ecografía, porque ¿cómo diferenciar un nódulo de regeneración de la cirrosis de hepatocarcinoma? Entonces hacen controles periódicos y los seguirán con ecografías cada 6 meses y con un marcador que produce el tumor, que es la alfa-fetoproteína. Entonces, con esos dos, y eso que se van haciendo controles progresivos, cuando aparezca un nódulo dominante, características heterogéneas, probablemente se dio. Bueno. Es lo que le conté. Ecografía abdominal y alfa-feto como screening. Y que ante una lesión nodular en un hígado cirrótico, lo primero a descartar obviamente es el hepatocarcinoma. La Tactic Slice, con la serie con 5 contrastes y contraste endovenoso arterial y venoso portal, permite caracterizar las imágenes de una patente de mosaico con características. Bueno, el hepatocarcinoma presenta hipervascularización arterial, captación en fase arterial precoz, y luego se lava. Primero es hipodenso, tiene una captación temprana arterial, venosa, y luego se lava y queda hipodenso en los cortes tardíos con respecto al parénquima hepático. Una característica tanto del carcinoma primario de hígado como del renal es que invaden estructuras venosas. Una de las cuestiones que hablar es la invasión de la vena porta o de la vena suprahepática. Listo, demasiado. Bueno, 2 o 3 imágenes como para ejemplificar. Esta es una ecografía, una lesión en el lóbulo derecho del hígado, heterogénea, hipocogénica. Lo que está evaluando acá es el compromiso de la extensión a la cápsula de Gleason, o por lo menos el índice está en contacto. Entonces, lesiones en tomografía, inicialmente hipodensas, inyectan yodo soluble, empieza a haber el refuerzo en fase arterial precoz. La lesión persiste, hiperdensa en cortes portales tardíos y luego se va lavando, queda ligeramente hipodenso con respecto al hígado. Son comportamientos bastante característicos de los tumores, pero en definitiva, localizar un tumor y evaluar la respuesta de contraste en el adenoma, que es un tumor benigno, más frecuente en mujeres, con antecedentes de la toma de anticonceptivos orales, también es una lesión sólida en ecografía y tiene la particularidad que en los cortes de tomografía es hipodensa, en la serie sin contraste, y que tiene un refuerzo rápido y fugaz en faz arterial. Y enseguida se torna isodenso. Por lo tanto, cuando es sospecha de un adenoma, eso se le debe aclarar al radiólogo para que tenga la precaución de hacer cortes en la faz arterial precoz. Porque si agarra cortes, estudia un abdomen como actualmente en faz venosa, lo pasa por alto, es isodenso. Al ser un adenoma, recuerden que es ida, lisida, ripida, botón positivo, mencionar negativo al sulfuro coronal. Bueno, otros ejemplos. La lesión hipodensa en lóbulo derecho. Otro ejemplo, como al contraste endovenoso en faz arterial empieza a recortar y en faz venosa portal se torna iso o hipodenso. Lóbulo derecho. La trombosis. Dentro de la rama de la vena porta derecha e izquierda se observa tejido sólido, un trombo neoplástico. Como no es coágulo, esa lesión está reforzando el proceso venoso, entonces era neoplástica. Es muy característico. De hiperplasia nodular focal, y el ejemplo de lesiones benignas, más frecuentes en mujeres. Está formado por hepatocitos, no tiene vía biliar y células de von Kuffer. Entonces, con todo eso uno hace estos métodos. En tomografía puede ser ISO, ligeramente hipodenso con respecto al hígado, es un reazo intenso en faz arterial precoz. Inicialmente, la cicatriz central radiada es hipodensa y en los cortes tardíos
la lesión se va tornando isodensa al parénquima hepático y la cicatriz se torna hiperdensa. Bueno, entonces aquí en este ejemplo, y vas a pasar en sólida hipodensa, refuerza el contraste baja arterial, la cicatriz es hipodensa y los cortes tardíos se lava el nódulo, pero la cicatriz persiste hiperdensa. Bueno, entonces por ahí lóbulo derecho y el medio, porque este es el ligato falciforme, con la cicatriz hipodenso, el faja arterial precoz como refuerza. Luego se lava y me quedan cortes más tardíos para ver que esta cicatriz central se torne matarmente hiperdensa. Bueno, una lesión típica de Alceto es una colección focalizada de pus con pared gruesa. Y el ejemplo, digamos, la etiología puede ser variada, diógeno, mediano, fúngico. Se puede manifestar por agrandamiento y elevación del diafragma derecho, la pseudoatelectasia o pseudoparálisis lenta, como derrame pleural cuando hay compromiso por irritación de la pleura, o una atelectasia basal derecha por menor expulsión en la inspiración, y la presencia de gas dentro de la lesión sugiere un absceso, o la vía biliar con aire, aerobilia, cuando se vuelca el espacio biliar. Bueno, tiene un ambiente etiológico, puede ser consecuencia de una colangitis ascendente o una embolia séptica. Entonces va a ser una lesión hipodensa con pared gruesa y el refuerzo del contracción venoso es el de la pared, el tejido de granulación, el centro con todo la necrosis de detritus es hipodensa, no refuerza. Entonces una lesión heterogénea, con detritus en su interior, en la ecografía, diagnóstico diferencial uno con quistes complicados, lesiones hipodensas en topografía, con pared gruesa que refuerza el contraste endovenoso y los tabiques interiores. El pus, detritus interior no refuerza. Y acá se ve, esto es negro, esto es aerobilia, esto es la vena porta, esto es la vía biliar intrahepática, las ramas principales, con aerobilia. Y el absceso se va a ver negro ante 1 y blanco ante 2 y va a reforzar en la periferia al lobulino. Imágenes similares en resonancia. Como para el niño T1 hipodenso, en T2 las áreas más líquidas y periféricas. Aspecto multilocular. Y bueno, las metástasis tengan presente que es la lesión maligna más frecuente. Entre los probables tumores, bueno, pueden localizarse en cualquiera de los lóbulos, difusas bilaterales. Los más frecuentes: colon, estómago, páncreas, parte digestivo, mama, pulmón y hueso también. Bueno, el refuerzo son lesiones hipodensas sin contraste endovenoso y refuerzan en la periferia, como vimos antes en el diagnóstico diferencial de los quistes complicados. Por supuesto que la historia clínica te sugiere, si es el estudio, el screening de un paciente posterior al tratamiento con un primario conocido y aparecen lesiones en hígado, con ese refuerzo periférico, en ojo de buey o tiro al blanco, difusas, bilaterales, lo primero a descartar con ese antecedente es el metástasis. Típicas lesiones hipodensas que refuerzan en la periferia. Y en resonancia, lo mismo, el refuerzo, el realce neurolineo en la periferia. Muy bien, ya.
Y esa es la imagen común característica, en un tiro al blanco, bueno, hay múltiples difusas bilaterales. Algunas pueden ser calcificadas, ¿no? Recuerden eso, y algunas pueden ser cíclicas. Bueno, ¿preguntas? Bueno, a ver,